Ok, vamos a desgranar esto. Porque normalmente cuando nos imaginamos la toma de una decisión monumental en el mundo de los negocios, pues la mente se nos va a una especie de sala de control perfectamente iluminada. Totalmente, la típica imagen de película. Exacto. O sea, tienes todas las pantallas encendidas, los gráficos de rendimiento ahí súper alineados, los modelos predictivos marcando unas tendencias clarísimas. Y parece que, al final, simplemente hay que pulsar el botón verde porque la respuesta salta a la vista. Claro, es una imagen, no sé, reconfortante. Da la sensación de que si acumulamos suficientes gigabytes de información, las grandes decisiones se vuelven clínicas, asépticas, casi matemáticas. Ya, y esa es precisamente la gran trampa de la era de la información, fíjate, la ilusión del control absoluto. Asumimos, de manera errónea, que la incertidumbre es un problema de falta de datos. Que se soluciona comprando más datos, supongo. Exacto. Pensamos que desaparecerá por arte de magia si contratamos a más analistas o si compramos un software muchísimo más caro. Pero la realidad de la alta dirección es completamente opuesta. O sea, que el problema no es que falte información. Que va. Hoy en día la información sobra. Literal, nos ahogamos en ella. Lo que escasea de manera dramática es la estructura mental para procesarla cuando las cosas se ponen feas. Y ahí, justo ahí es donde entra el documento al que hemos tenido acceso hoy en nuestra inmersión profunda. Que, a ver, es una rareza fascinante. Desde luego, no es el típico manual que te encuentras por ahí. Para nada. No es un libro de texto aburrido ni un ensayo teórico súper denso. Es literalmente un manual interno de supervivencia. Oficialmente, para quienes nos escuchan, se titula Boletín Quincenal número 4 del Centrum PUCP Business Consulting Club y está fechado el 1 de marzo de 2026. Eso es. Pero en la práctica, al desgranarlo a fondo, lo que tenemos entre manos es la hoja de ruta confidencial con la que entrenan a los futuros consultores de élite. Es un vistazo entre bambalinas espectacular. 100%. Así que la misión para quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo es descubrir precisamente esto, cómo opera la mente de un estratega de alto nivel cuando alguien, de repente, apaga las luces de esa supuesta sala de control. Cuando los monitores parpadean y te das cuenta de que te faltan la mitad de los datos financieros. Justo. El reloj corre en tu contra, la presión es máxima y, bueno, hay millones de euros en juego. No se trata de aprender a acumular datos, sino de aprender a pensar. Y lo interesante de este boletín es que destila una filosofía muy cruda, muy real sobre el mundo profesional. Porque, si conectamos esto con el panorama general, el desafío para cualquiera, ya sea un directivo en una multinacional o alguien gestionando la panadería de su barrio, ya no es encontrar la información. Claro, hoy en día lo buscas en Internet y lo tienes. Exactamente. Todo el mundo, incluyendo a tu competencia más directa, tiene acceso a los mismos informes de mercado. El verdadero terreno de juego, la diferencia real, está en cómo filtras el ruido. ¿Cómo priorizas, no? Cómo priorizas de forma agresiva y, sobre todo, cómo defiendes un criterio cuando la respuesta correcta simplemente no existe. Lo que este club de consultoría enseña a sus miembros trasciende la teoría empresarial. Es una arquitectura para el pensamiento crítico bajo fuego cruzado. A ver, es que para aprender a pensar bajo fuego cruzado, primero hay que meterse en la trinchera, o al menos en un entorno que lo simule a la perfección. Y vaya si lo simulan. Ya te digo. El documento entra de lleno en una herramienta que utilizan en este club para un evento que ellos llaman el Día del Caso, que por cierto lo tienen programado para el 14 de marzo. Y dejan clarísimo que esto no es la típica dinámica académica simpática para hacer grupo y tomarse un café. No. Es un entrenamiento del juicio profesional puro y duro. Un simulador de presión brutal. Les obligan a enfrentarse al famoso método del caso, pero teniendo que tomar decisiones drásticas, con información súper fragmentada y con el tiempo pisándoles los talones constantemente. El diseño de este método del caso, tal y como lo aplican en este boletín, busca deliberadamente romper la forma de pensar habitual del estudiante. Porque, a ver, en la universidad te enseñan a buscar la solución correcta al final del libro. Claro, la respuesta A, B o C. Eso es. Pero en este simulador la solución no existe. Lo que hacen es tomar un escenario empresarial real, le extirpan piezas clave de información a propósito y exigen a los candidatos que propongan un plan de acción. ¡Ostras! El objetivo no es adivinar qué hizo la empresa en la realidad. No es un juego de adivinanzas. Es evaluar la solidez de los argumentos. Te obliga a distinguir rápidamente un hecho demostrable de una simple opinión disfrazada de dato. Vale. Entiendo la analogía del simulador de vuelo para ejecutivos. O sea, le apagas el motor al piloto en plena tormenta para ver si entra en pánico o si sigue el protocolo. Exacto. Es la prueba de fuego.
Pero, a ver, llámame escéptica. ¿La presión del tiempo no hace que tomemos peores decisiones? Quiero decir, ¿no debilita el análisis? Siempre hemos escuchado eso de que las prisas son malas consejeras. Es una duda súper común. ¿Es que, de verdad, tener 3 horas en lugar de 3 semanas para resolver un problema financiero súper complejo mejora la calidad de la decisión? ¿O simplemente te obliga a tomar una decisión rápida y mediocre porque, bueno, no tienes otra opción? Fíjate que esa es la objeción lógica que cualquiera plantearía, pero el enfoque estratégico del documento le da la vuelta por completo a ese concepto. ¿Ah, sí? Sí. Según la formación que reciben estos consultores, la presión temporal no debilita el análisis, sino que lo disciplina. El tiempo deja de verse como una limitación operativa y se convierte, de forma activa, en una variable estratégica. A ver, explícame esto porque suena a frase de consultor de manual. Te lo aterrizo. Si a un equipo brillante de analistas le das 3 semanas para resolver un caso, el cerebro humano tenderá a expandir el trabajo para llenar esas 3 semanas. Es inevitable. Vale, la ley de Parkinson, ¿no? El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Exactamente. Se perderán en detalles accesorios, encargarán 50 gráficos de Excel que nadie en la sala necesita realmente y entrarán en lo que llamamos parálisis por análisis. Es decir, que el exceso de tiempo fomenta el pensamiento disperso. 100%. Cuando el reloj aprieta de verdad, el pensamiento disperso se vuelve un lujo que no te puedes permitir. Esa presión extrema te obliga a sintetizar, te obliga a jerarquizar la información de manera despiadada, O sea, a ir al grano. a hacerte la pregunta más incómoda e importante de todas. De estos 100 datos que tengo delante en la mesa, ¿cuáles son los 3 que realmente mueven la aguja del negocio? Claro, de ahí que el boletín hable tanto de los casos compactos, ¿verdad? Que al reducir drásticamente la narrativa y la extensión del texto, obligan al consultor a identificar el problema central, rapidísimo. Eso es, funcionan como sistemas cerrados de información imperfecta. Entrenan el criterio, no la memoria. Fíjate que hay una cita en el boletín que ellos atribuyen a Dwight D. Eisenhower que encaja perfectamente con esto. Dice algo así como: al prepararme para la batalla, siempre he descubierto que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Es una cita brillante para este contexto. Es buenísima porque reconoce que el plan en papel, en el momento en que hay contacto real con el mercado o con el enemigo, salta por los aires. Inmediatamente. Sin embargo, el ejercicio mental de haber debatido esos escenarios a contrarreloj es lo que te da la agilidad para pivotar, ¿no? Y esa es la clave absoluta del entrenamiento. El plan rígido se rompe, sí, pero el músculo analítico que desarrollas al tener que justificar una decisión financiera con datos incompletos, ese músculo se queda contigo. Vale, entonces hemos visto que este simulador, el método del caso, destroza a quienes confían únicamente en la intuición o a los que se quedan paralizados ante la presión. No sobreviven al día del caso, desde luego. La pregunta lógica ahora es, una vez que el simulador te somete a ese nivel de estrés, ¿cómo reconstruye este manual tu mente para que estructures el caos? Porque la presión del entorno ya la tenemos clara. Ahora necesitamos una arquitectura de pensamiento. Exacto, no puedes solo presionar, tienes que dar herramientas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el boletín incluye una cápsula formativa de Leslie Cisneros que va directo a la yugular del asunto. La aportación de Cisneros es fundamental aquí. Ella establece una regla de oro para estos futuros consultores, y es que, en entornos de altísima incertidumbre, el reto profesional no consiste en producir más volumen de análisis. Que es lo que solemos hacer para sentirnos seguros, ¿verdad? Totalmente. A menudo confundimos el trabajo duro con el trabajo estratégico. Entregar un informe de 200 páginas lleno de métricas no tiene ningún mérito si no responde al problema central. Entonces, ¿qué propone ella exactamente? Ella habla de acciones clave. Primero, identificar los drivers críticos, los motores del negocio. Segundo, diferenciar el ruido de las señales verdaderamente estratégicas. Y tercero, y esto es vital, formular hipótesis claras antes de expandir el análisis. O sea, formular la hipótesis antes de perderte en los datos. No abrir la hoja de cálculo a ver qué encuentras, sino entrar a la hoja de cálculo buscando validar o refutar una idea concreta que ya tienes en la cabeza. Exactamente. Es un cambio de paradigma brutal. De hecho, ella cierra su cápsula con una conclusión que es tajante. Dice que la simplicidad estratégica es una forma de inteligencia. Me encanta esa frase. Pero claro, alcanzar esa simplicidad estructurada es probablemente lo más difícil que hay en el mundo de los negocios. Sin duda.
Y para lograrlo, el artículo principal de este boletín, que está firmado por Héctor de la Cruz, introduce una adaptación fascinante de un marco clásico. Sí, el modelo de Edward de Bono, ¿no? Ese mismo, pero adaptado a la era actual. Lo titulan Los 6 sombreros de la inteligencia artificial. El planteamiento inicial de este artículo es casi un alivio psicológico, te diría. ¿Por qué un alivio? Porque te dice que la parálisis a la hora de decidir, esa incapacidad para avanzar, no es un defecto personal tuyo, no es que seas indeciso por naturaleza. Es simplemente un problema de estructura mental. Ostras, claro. Y cogen el modelo clásico de los 6 sombreros para pensar, que lleva, no sé, décadas usándose para fomentar la creatividad, y lo potencian con inteligencia artificial aplicándolo directamente a la consultoría. Es un salto cualitativo enorme. Es como tener un comité de dirección completo metido dentro de tu propia cabeza, donde la IA te ayuda a no dejarte llevar por tus propios sesgos emocionales o cognitivos. Vamos a desgranar cómo operan estos sombreros en la práctica, porque es súper útil. Todo empieza con el sombrero blanco. Que en el documento llaman el Data Detective, ¿verdad? Exacto, el detective de datos. Su función es totalmente aséptica. Se centra en los hechos, en las métricas y en los datos objetivos, verificables. Vale, lo típico de un analista. Sí, pero su verdadero valor aquí no es hacer una lista de lo que ya sabemos, sino identificar los vacíos críticos. Obliga a la IA a responder a una pregunta clave. ¿Qué datos cruciales nos faltan hoy para que esta decisión sea segura? Ujú. Y luego entró el sombrero rojo, al que llaman el Intuition Unpacker, que vendría a ser el desempaquetador de intuiciones. Y a ver, este me parece vital. Es que en el mundo corporativo a veces se finge que las emociones no existen. Totalmente. Parece que todo es lógica pura, negocio frío. Pero este sombrero explora precisamente eso, las emociones, las intuiciones y las resistencias ocultas de los stakeholders, de las partes interesadas. Pon un ejemplo práctico para que la audiencia lo vea claro. Pues imagínate una gran fusión entre 2 empresas enormes. El sombrero blanco, con sus datos, te dirá que los números encajan perfecto, que hay sinergias. Pero el sombrero rojo advertirá que los empleados están aterrados por los posibles despidos y que esa fricción cultural podría hundir la fusión entera en 6 meses. Y esa fricción es precisamente lo que le da valor al modelo, porque inmediatamente después de esa advertencia debe intervenir el sombrero negro. El temido sombrero negro. El Risk Architect, el arquitecto de riesgos. Es la figura del abogado del diablo llevada al extremo más absoluto. Su único mandato es anticipar fallos operativos, grietas legales y dilemas éticos. O sea que si el sombrero rojo advierte del miedo de la plantilla, el negro se pone a cuantificar el riesgo legal de las huelgas o las demandas. Te pone en el peor escenario. Eso es. Pero claro, si te quedas escuchando solamente al sombrero negro y al rojo, acabarás cancelando cualquier proyecto por puro miedo. Nadie innovaría jamás en una empresa. Ya, te paralizas del terror. Así que, para equilibrar la balanza, el modelo te exige ponerte el sombrero amarillo. El Value Hunter, el cazador de valor. Este sombrero tiene prohibido ser pesimista. Su trabajo es promover el optimismo lógico, buscar los beneficios estratégicos y la rentabilidad oculta incluso en los escenarios que pintan más oscuros. Y claro, cuando el debate entre el riesgo tremendo del sombrero negro y el beneficio brutal del amarillo llega a un punto muerto, se requiere desatascar la situación. Y ahí entra el sombrero verde, el Growth Catalyst, el catalizador de crecimiento. Aquí es donde la creatividad, la IA y el pensamiento lateral brillan de verdad. El sombrero verde tiene que proponer alternativas genuinamente innovadoras, saltándose las reglas tradicionales de la industria para sortear ese bloqueo. Vale, pero espera un momento, porque con tantas voces contradictorias, el riesgo ahora es el caos absoluto en tu cabeza. Claro, tienes mucha información cruzada. Es que si el sombrero negro me dice que el riesgo legal es inasumible, el rojo me advierte del cabreo monumental del equipo, el amarillo me jura que los beneficios a 5 años compensan todo y el verde me inventa un modelo de negocio nuevo. ¿Cómo evitas colapsar ante este exceso de perspectivas? Ese es exactamente el rol del último sombrero, el sombrero azul. El máster conductor. El director de la orquesta. Fíjate que el azul no aporta ni una sola idea nueva al debate. Su única función es gestionar el proceso cognitivo de todos los demás sombreros. Pondera el riesgo del negro frente a la innovación del verde y organiza las prioridades. ¿Para construir qué exactamente? Para construir lo que en el boletín denominan una Full Spectrum Decision Matrix,
una matriz de decisión de espectro completo. Lo que este artículo subraya, y es importantísimo, es que la IA no sustituye tu juicio profesional. ¿No decide por ti? Vamos. Para nada. La IA aquí actúa como un espejo que expone tus ángulos muertos, obligándote a estructurar tu propio pensamiento de manera secuencial y ordenada. La ventaja competitiva hoy no está en tener más datos, sino en saber pensar con esta estructura. Superado la presión del simulador de vuelo, tenemos la mente amueblada gracias a los sombreros de la IA y somos capaces de separar la señal estratégica del ruido. Hasta ahí la teoría va perfecta. Pero ahora toca bajar al barro de la realidad, al mundo real, donde los recursos, el dinero y la energía de la gente siempre son súper limitados. ¿Cómo aplicamos esto para asignar esos recursos limitados? Pues aquí entra una herramienta clásica. Para enseñar a asignar capital, el comité editorial de este boletín rescata de los libros de texto una brújula estratégica legendaria. Hablamos de la matriz del Boston Consulting Group, la famosa matriz BCG. Que es un modelo que lleva años y años enseñándose, pero que según dicen ellos mismos se sigue entendiendo mal. Se aplica mal con muchísima frecuencia. La matriz BCG, en esencia, sirve para decidir en qué áreas de tu negocio tienes que inyectar capital y de cuáles tienes que retirarlo urgentemente. Se basa en cruzar dos variables, ¿no? Sí, dos variables fundamentales. Primero, la tasa de crecimiento del mercado, o sea, a qué velocidad está creciendo un sector. Y segundo, tu cuota de mercado relativa, es decir, cuánto control tiene tu empresa frente a los rivales dentro de ese sector. Y de ese cruce surgen los famosos 4 cuadrantes, que son además supervisuales. Tienes a la estrella, que es ese producto que exige muchísima inversión para mantener tu liderazgo porque el mercado no para de crecer. Es un pozo de dinero, pero necesario. Flujos de caja enormes que sirven básicamente para pagar las facturas de toda la empresa. Literalmente la vaca que ordeñas cada día. Tal cual. Después está el interrogante, que son esos mercados efervescentes, nuevos, donde tu empresa apenas tiene peso y te exige tomar decisiones estratégicas duras. ¿Apuestas fuerte o sales corriendo? Y por último, el cuadrante más temido por todos, el perro. Son esos mercados que ya no crecen, están muertos, y donde además tu producto es totalmente irrelevante. Aquí hay que evaluar la salida o la continuidad a la baja. Y aquí es donde el manual lanza una advertencia severísima a sus consultores en formación, porque alertan del típico error del consultor junior. Hay el consultor junior. Claro, es que el error es quedarse a vivir en el Excel. Creer que el trabajo consiste en rellenar la matriz, generar el gráfico bonito, colgarle la etiqueta de perro a un producto y de vaca a otro, ponerlo en una diapositiva elegante y pensar, ¡hala, ya he resuelto el problema de esta multinacional! Es que clasificar es solo el principio. Imagínate, o sea, eres un chaval joven, un analista recién salido del máster y tienes delante al fundador de la empresa. Un señor que lleva 30 años al mando de su imperio, claro. Eso es. Y tienes que decirle, mirándole a la cara, en la sala de juntas, que el producto que tu Excel acaba de clasificar como perro, pues que hay que eliminarlo ya mismo. Y resulta que es el producto original con el que él fundó la empresa en su garaje. Exacto. Esa es la fricción real. El Excel te dice que lo mates para redirigir esos fondos a un departamento digital que es un interrogante. La hoja de cálculo es matemática básica, es fácil, pero gestionar el ego corporativo, el dolor de cerrar divisiones, los despidos, eso es otra liga. Esa es, de hecho, la esencia de la alta consultoría. Lo fascinante aquí es que el documento subraya que la matriz es solo una fotografía del momento competitivo. Su valor real no reside en la etiqueta que le pones al producto, sino en la conversación extremadamente incómoda que esa matriz provoca en la mesa directiva. Porque te obliga a priorizar de verdad. Exacto. Priorizar no significa hacer una lista de las 10 cosas que te parecen importantes. Priorizar, por definición pura y dura, significa elegir a qué vas a renunciar. Si decides inyectar 3 millones en la estrella, ese dinero tiene que salir de la vaca y significa que vas a dejar morir al perro. Así es. Lo cual me lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para alguien que no trabaja en una multinacional gigantesca? ¿Cómo se traduce esta matriz a las decisiones cotidianas o a los pequeños negocios de quienes nos escuchan? Pues mira, la lección fundamental trasciende las finanzas corporativas por completo. Tus recursos vitales, me refiero a tu tiempo, tu capital, tu energía mental, son limitados. Funcionan exactamente igual.
Es decir, que todos tenemos nuestras propias vacas y perros en la vida. Totalmente. Tienes proyectos personales o clientes que son vacas lecheras que te dan estabilidad para pagar el alquiler. Y tienes interrogantes, hobbies o ideas de negocio que te consumen toda la energía pero no sabes si algún día darán fruto. ¡Qué buena analogía! La matriz te enseña que la pregunta clave no es ¿en qué cuadrante estás hoy?, sino qué decisión estratégica estás dispuesto a tomar a partir de esa posición. El modelo no decide por ti, estructura tu realidad. La responsabilidad del salto, como siempre, recae en quien toma la decisión. Espectacular. Vale, ya hemos visto el simulador de vuelo, las herramientas de navegación de la IA y la brújula de la matriz. ¿Qué sucede cuando estos consultores en formación salen del aula y se enfrentan a problemas reales de un país? Pues que la cosa se complica muchísimo más. Ya te digo. Analicemos las sesiones preparatorias que el boletín llama los viernes consultivos, celebrados el 20 y el 27 de febrero. Están diseñados para conectar ese conocimiento técnico superpulido con decisiones de impacto antes del gran día del caso. Y entrar en estos temas requiere un cambio de mentalidad radical. Fíjate en el primer caso que examinan, el de la gestión pública inteligente. Se centra en el rol del consultor frente a la transformación digital del Estado peruano. Y esto, lo mires por donde lo mires, es un campo de minas tremendo. Es dificilísimo. En una empresa privada el retorno de inversión se mide en dinero. Es muy simple. Si ganas más de lo que gastas, es un éxito y todos contentos. Pero el Estado no busca rentabilidad financiera. Claro, el documento habla del tremendo desafío de generar verdadero valor público. Que es un concepto súper resbaladizo. Totalmente. Porque transformar digitalmente un Estado no consiste, no sé, en comprar ordenadores modernos para los funcionarios o hacer que la web del ministerio no se cuelgue. No, eso es solo soporte informático. Significa alterar la gobernanza profunda para que un ciudadano reciba justicia o salud o educación de forma realmente eficiente. Y hacerlo saltando por encima de leyes burocráticas que a lo mejor se crearon hace 40 años. Exacto. Qué interesante es ver a analistas jóvenes abordando problemas tan pesados e infraestructurales. Porque claro, aplica los 6 sombreros en un entorno donde los intereses políticos y sociales chocan frontalmente cada día. Es un reto tremendo. Y el segundo caso de estos viernes, enfocado en la minería 4.0, mantiene exactamente ese mismo nivel de complejidad sistémica. Sí, ahí el giro conceptual es para enmarcarlo. Exponen que la geología ya no es solo una disciplina técnica de ir al campo a picar piedra. Se ha convertido en un activo estratégico fundamental. Es que tener terabytes de datos geológicos de altísima precisión, saber exactamente dónde está el mineral, no genera ni un solo euro de valor si esos datos se quedan guardados en el cajón del Departamento de Ciencias. Porque la tecnología por sí sola no crea valor. Exacto. El valor surge al integrar esos datos geológicos precisos con la planificación a 10 años y con la explotación real de la mina. Claro, o sea, cómo afecta ese dato geológico a tu búsqueda de financiación en Wall Street, o cómo altera el impacto ambiental en la comunidad local que vive cerca de la mina. Todo está conectado. Y ese es el patrón común, el hilo conductor de ambos casos. El consultor contemporáneo solo genera valor cuando logra unir el criterio puramente técnico, el dato frío, con una visión sistémica del entorno humano, social o político. Acumular modelos no sirve de nada si no se transforman en decisiones sostenibles en el mundo real. Madre mía, pues menudo recorrido hemos hecho hoy. Muy intenso, sí. A lo largo de este análisis profundo hemos descubierto varias cosas vitales. Primero, que tomar buenas decisiones no requiere tener información perfecta. Esperar a tenerla es solo una excusa para no actuar. 100%. Requiere método, como el del simulador del caso, que nos obliga a separar hechos de opiniones bajo presión. Requiere también estructura, como los sombreros de la IC, para asegurarnos de no ignorar riesgos ni descartar innovaciones por miedo. Una arquitectura mental sólida, en definitiva. Eso es. Y tercero, requiere valentía. La valentía para asignar recursos limitados y asumir las consecuencias y las renuncias, como nos enseña la matriz BC. Para cualquier profesional que nos escuche y que se sienta abrumado hoy en día por la sobrecarga constante de información, la conclusión es clara. En un mundo saturado de datos, donde el conocimiento técnico lo tiene cualquiera a un clic de distancia, simplificar y estructurar es el verdadero superpoder. Antes de cerrar definitivamente esta inmersión profunda, nos gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo final.
un hilo del que tirar a partir de todo lo que hemos abordado hoy con el boletín. Pues mira, os planteo esta reflexión para que os la llevéis a casa hoy. Si consideramos que nuestra propia vida diaria es, en el fondo, un caso compacto lleno de información imperfecta y de restricciones de tiempo constantes, ¿cuál de los 6 sombreros del pensamiento estamos olvidando ponernos sistemáticamente antes de tomar nuestras decisiones más importantes? ¿Estamos silenciando el sombrero rojo de nuestra intuición o evitamos el negro por miedo a descubrir los fallos de nuestro plan perfecto? Es una pregunta excelente para hacer un autodiagnóstico. Identificar qué sombrero dejamos siempre en el armario es el primer paso. Esperamos que este arsenal de herramientas os resulte útil para aplicar ese criterio estratégico en vuestra próxima gran decisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.